Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el error de PlayStation 4 SU-42118-6. Este error comparte dos fallas. La primera es al querer actualizar el equipo, nos sale ese error, ¿sí? Ya sea una actualización o una reinstalación del sistema, pero además sucede lo siguiente. Tenemos la consola encendida y al querer insertar un disco, la Play no lo succiona. Esa es la otra falla que comparte. Vamos a proceder con el desarmado, ¿sí? Primero sacamos el disco rígido. Acá debería haber una tapa, pero el cliente ya lo mandó así. Así que bueno, lo sacamos. Listo. Ahora, acá, 1, 2, 3. Tendría que haber unos tornillos. No están porque lo mandó sin los tornillos el cliente. Esto está a presión. Hay que palanquear para adentro. Levantamos esta parte. Una vez que la levantamos, empujamos para este lado. Lo deslizamos. Listo. Está un poquito sucia. Vamos a rotar la consola y sacar esta tapa. Esta tapa también está a presión. Tenemos que sacarla de acá y de acá haciendo fuerza para arriba, ¿sí? Uno. Puede que se dificulte un poquito. Ahí está. Lo mismo. Se levanta y se desliza. Listo. Lo primero que vamos a hacer después de sacar el disco y las tapas es sacar la fuente. Para eso damos vuelta de nuevo. Agarramos destornillador Torx T8 y sacamos este tornillo y este tornillo. Estos dos tornillos son los que fijan la fuente. La fijan de que no se pueda sacar. Así que ahora sacamos estos dos de acá y estos dos de acá. Sacamos la chapa metálica. Con el spudger metálico nos vamos a ayudar para poder sacar la fuente. Bien, acá. Con mucho cuidado desenganchamos el cable y yo siempre recomiendo que no tiren del cable que está conectado a la placa. Siempre desconecten el de la fuente. Así, tirando acá, es como me llegan todas las consolas con las pistas levantadas, ¿sí? Así que lo desconectamos de la fuente. De esta forma nos evitamos romper el conector que está soldado acá. Damos nuevamente vuelta a la consola. Y ahora vamos a sacar todos los tornillos Torx y Phillips. Bien, hay algunos faltantes, por ejemplo, acá, acá y acá faltan, ¿sí? A ver, acá falta otro. Pero bueno, empecemos primero por sacar los Torx. Ahora sacamos los que quedaron, que son Phillips.
Una vez que terminamos de sacar todos los tornillos, vamos a desconectar todos los flex y los cables, ¿sí? Estas son las antenas, las desconectamos. Y los flex con mucho cuidado de no dañar ninguno. El cooler también, y sacamos la chapa. Ya acá podemos ver que falta un thermal pad, ¿sí? Están todos y falta este, y acá no está, así que ya se perdió un thermal pad. Bien, sacamos el tensor del procesador. Este es el protector que viene para no dañar los componentes que están acá en el procesador, del otro lado del procesador, ¿no? Para que cuando el tensor haga presión no dañe esos componentes. Lo sacamos. Y ahora vamos a sacar la placa. Vamos a levantar de este sector y traemos por acá la placa. Listo. Ya acá está la placa. Vamos a tener que después limpiar porque esto está un poco desprolijo. Bien, sacamos esto. Vamos a dar vuelta a la placa. Vamos al sector de acá, donde se conecta el flex de la lectora. Y vamos a encontrar un fusible acá. Es el F6202. A ver si lo puedo señalar bien. Sería este que está acá. Lo vamos a medir con el multímetro. Vamos a chequear el funcionamiento del multímetro. Si pita quiere decir que está bien, porque queremos justamente que haga eso. Así que bueno, vamos a medir el fusible F6201 que debería pitar. Bien, ahora vamos a medir el F6202. Lo mido y está abierto. Eso significa que ese fusible está quemado y que es necesario cambiarlo. Así que vamos a proceder a hacer eso. Acá tengo los fusibles, ¿sí? Voy a proceder a cambiarlo. Lo que sí, como la estación de soldado lo tengo en otro sector, no lo voy a poder grabar. Tampoco es algo súper importante, así que voy a hacer el cambio y vamos a proceder a volver a armar la consola. Para no hacer tan largo el video, ya armé la consola, así que la prendemos. Y ahora vamos a la pantalla. Te recuerdo que teníamos dos problemas. El primero era al actualizar el sistema o reinstalar el sistema nos tiraba el código de error y además no nos funcionaba la lectora, ¿sí? Como podemos ver, ya tengo el sistema instalado. No realizo el procedimiento, eso lo pueden ver en mis tutoriales, que ahí lo explico. Pueden ver que funciona todo bien. Obviamente la información se perdió, pero pude por lo menos solucionar eso. Y ahora vamos a ver el tema de la lectora. Bueno, vamos a probar un juego, en este caso el GTA. Lo colocamos, lo toma correctamente. Vamos a cambiar la cámara. Ahí lo reconoce. Empieza a grabar el juego. Y ya lo podemos iniciar. Les recuerdo, el fusible es el F6202. Esta es una de las posibles soluciones a este error. A veces es más complejo, que requiere mayor conocimiento. Pero pueden intentar primero con esto. Así que espero que les haya servido.
No olviden dejarme su like. Les mando un abrazo grande.